Buenos días, otra vez, desde el hogar, desde este domingo, pues les doy la bienvenida y le doy las gracias a Dios por sus vidas. Si estás viendo este video, espero que hayas estado siguiendo también esta serie de enseñanzas en Marcos, porque la enseñanza no es solo para ti, es para mí. He aprendido muchas cosas acerca de nuestro Señor que quizá a veces pasamos por alto, ¿verdad? Pero pues continuamos con nuestro sermón, continuamos con nuestro tiempo con el Señor. Es un tiempo breve y bueno, pues vamos a darle paso a nuestra oración. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo. Y entonces continuemos. Permíteme un segundo. Señor, te damos las gracias por este día y te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por tu enseñanza, pero sobre todo, Señor, porque tú eres quien guía. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Creador y Hacedor. Te damos las gracias por habernos dejado este texto, no para entretenernos, sino para enseñarnos, para traernos a ti, Señor, para creer tus palabras, para obedecerlas. Por eso te damos las gracias por los escritores que tú seleccionaste, Señor, como Marcos, Mateo, Lucas, Juan y todos ellos, Señor, quien con valor testificaron de tus obras, testificaron de tu amor, de tu benevolencia, Señor, de tu poder y de tu sacrificio. También testificaron de tu resurrección, Señor, de haber vencido la muerte para poder justificarnos delante de ti. Te damos las gracias por ello y damos testimonio de que tú existes, aunque no podamos verte, Señor. Tú existes no porque dependas de nosotros, sino porque tú creaste todo. Y te damos las gracias por ello, Señor, por habernos visto sin haber merecido nada, Señor, sino que merecíamos la muerte y tú nos diste vida en Cristo. Bendito seas, en el nombre del Señor. Amén. Y entonces, bueno, pues este es el texto del día de hoy, es Marcos 6 del 53 al 56. Entonces, vamos a leer lo que dice del 53 al 56. Dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Parece un texto pequeñito, es un texto de hecho pequeñito, pero si has estado leyendo, ¿verdad? Has estado leyendo este Evangelio de Marcos. Cuando iniciamos el capítulo 6, vemos que el Señor inicia en una visita en Nazaret. O sea, podemos viajar al pasado moviendo las páginas hacia atrás. Nos dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, ¿verdad? Y hablamos de Nazaret. Y concluyendo este texto, terminamos en Genesaret. Genesaret, pues, es una región cercana a, bueno, es dentro del área de Galilea, pero está al sur de Capernaum y no sé qué tan lejos está de Nazaret, pero está en la misma región. Pero en esta región es algo interesante cuando la misma palabra, vamos a ver cómo lo explica su propio nombre, ¿verdad? Pero hagamos un resumen así rápido de lo que pasó la semana pasada. Y te recuerdo que los discípulos se encontraban en peligro de muerte. Recordarás que estaban a la mitad del mar, cuando iban a un par de millas de distancia de donde estaban originalmente, donde Jesús estaba alimentando. Había alimentado a una multitud, lo cual los discípulos quedaron perplejos por lo que habían visto. Y bueno, pues Jesús se da cuenta de que le quieren hacer rey, no en la forma en que Dios lo había establecido, porque sus corazones no habían creído quién era Él, sino que habían visto un líder político que podía liberarles y liberarles de la opresión de Roma y darles todo lo que ellos demandaban.
Y eso es precisamente lo que buscamos hoy en nuestros días, ¿verdad? Líderes que nos den lo que queremos. Y eso es un peligro. Entonces Jesús se da cuenta y despide a la multitud, es decir, los obliga a irse y también obliga a sus discípulos a subirse al bote y les manda hacia Bethsaida. Pero recordarán que pues, terminan a la mitad del mar porque se levantó un ventarrón terrible. Era ya de noche, oscuro, y Jesús se aparece en el mar caminando, ¿verdad? A través de la tormenta. Él puede verlos, a través de la oscuridad puede verlos y les auxilia, porque se interrumpe su oración con Dios, ¿verdad? Con su Padre, y va en rescate de sus discípulos. Así que, bueno, pues ellos no podían dar crédito a los milagros de Jesús. Su mente estaba embotada, estaba atorada con sus pensamientos y su incredulidad. Entonces vimos que Jesús les rescata y en un instante, cuando sube al bote, se detiene toda la tormenta. Y al mismo tiempo, otro milagro, en un instante se encontraban ya en tierra. Y es aquí donde los evangelios nos indican, Marcos y Mateo, que arriban a Genesaret. Porque el texto dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo, ¿verdad? En este sentido la palabra recorriendo es periedramón. Y significa, es una excitada persecución, básicamente en pos de Jesús. Bueno, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos. Y pues el contraste entre Genesaret y Nazaret. En Nazaret se quedaron perplejos, se quedaron asombrados, pero no en el sentido de maravillados, de, oh, pues ya tenemos aquí al Mesías, a quien esperábamos, sino que al contrario, se sintieron ofendidos por lo que Jesús decía, y en ese sentido se maravillaban. Pues, ¿quién no es un carpintero? ¿Y cómo quién le dio este poder? ¿Quién le dio este conocimiento? ¿De dónde lo sacó? Entonces su corazón no estaba cerca a Jesucristo y de lo contrario lo rechazaron. Pero aquí la gente lo reconoce y va y le informa a todas sus amistades, a la gente de alrededor, ¿verdad? De que Jesús está en el área, y van y lo buscan y traen a todos sus enfermos en camillas, como la persona que fue bajada por otras 4 de hecho, ¿verdad? Delante de Jesús, de ese tipo de camillas. Entonces, de toda la tierra de alrededor, y comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos. Pues, es la palabra epitois, grabatois, que significa camillas, y a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Entonces era la fe de toda una comarca, toda una región en movimiento. Todos traían a sus enfermos sin chistar, sin pensarlo 2 veces. Entonces le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Entonces ahí vemos la fe en movimiento, ¿verdad? Sabían de lo que Jesús era capaz. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Bueno, pues llegan a Genesaret y todo esto pasa. Genesaret significa, o esa es la palabra, Jardín del Príncipe, y está ubicada en la región de Galilea. La primera sílaba es del nombre, es una evidente derivación del hebreo, ¿verdad? Yo no sé hebreo, lo estuve buscando. La palabra es Han, vergel, y pudiera ser un compuesto de Ganesarim o vergel principesco, de ahí Jardín del Príncipe. Pero este jardín es, como dice la palabra aquí en la traducción, vergel. ¿Qué es un vergel? Bueno, es un huerto con abundancia de flores y árboles frutales. Entonces imagínate esa región, no como necesariamente una zona desértica donde no encuentras nada, sino que esta área de Genesaret era un huerto con abundancia de flores y árboles frutales. Bueno, es el nombre de la llanura que bordea el lago de su nombre, ¿verdad? O mar de Galilea, por el noroeste. Tiene unos 2 kilómetros de anchura y unos 5 kilómetros de longitud, de norte a sur, llegando cerca de Tel Hum. Tiene algunos manantiales y además de 3 arroyos que lo cruzan. Está bien irrigado y es una tierra sumamente fértil. Según Josefo, el historiador del primer siglo judío, ¿verdad? Él da una
descripción muy entusiasta del área en su libro de las guerras de los judíos, capítulo 3. Perdón, en el libro 3, capítulo 10, versículo, no sé si es el versículo 8, pero porque aparecen otros números también, pero te doy este dato si tú lo quieres verificar. La guerra de los judíos, libro 3, 10, 8. Entonces, la guerra de los judíos, según Flavio Josefo, dice que el país que también se encuentra, mira, te enseño el libro rápido, en un libro como este, ¿verdad? Encuentras esa información. Entonces, dice: el país que también se encuentra contra ese lago tiene el mismo nombre de Genesaret. Su naturaleza es maravillosa, así como su belleza. Su suelo es tan fructífero que todo tipo de árboles crecen sobre él, y los habitantes en consecuencia plantan todo tipo de árboles allí, porque la temperatura del aire está tan bien mezclada que va de acuerdo con esos varios tipos particularmente nueces, que requieren un aire más frío. Florecen allí en una gran abundancia, y también hay palmeras que crecen mejor en aire caliente, higueras, aceitunas cultivadas cerca de ellos, que sin embargo requieren de un aire más templado. Uno puede llamar a este lugar la ambición de la naturaleza, donde obliga a aquellas plantas que son naturalmente enemigas entre sí a ponerse de acuerdo juntas. Es una feliz contención de las estaciones, como si cada uno de ellas reclamara a este país, porque no solo nutre diferentes tipos de frutos, sino que de frutos otoñales, más allá de la expectativa del hombre, sino que los preserva por un gran tiempo. Suministra a los hombres las principales frutas, como uvas, higos, y con uvas e higos continuamente durante 10 meses del año, y el resto de la fruta a medida que maduran juntos durante todo el año, porque además de la buena temperatura del aire, también es regada por una fuente más fértil o muy fértil. La gente del país lo llama Capernaum, bueno, la ciudad más al norte. Algunos han pensado que es una vena del Nilo porque produce el pez corazén, así como es el lago que está cerca de Alejandría en Egipto. La longitud de este país se extiende a lo largo de las orillas de este lago, que lleva el mismo nombre y tiene una extensión de 30 estadios y tiene 20 de ancho, y esta es la naturaleza de ese lugar. Bueno, lo tuve que traducir del inglés al español, por ahí me fallaron algunas palabras, pero se entiende en general la idea de cómo el área estaba describiéndose por el señor Josefo, y lo está describiendo porque está narrando, está haciendo una gráfica descripción de la conquista romana sobre el área y cómo no dejaron escapar a nadie, ¿verdad? Inclusive pusieron barcos en el mar de Galilea persiguiendo a todos esos pescadores que se habían rebelado también, y bueno, pues no tuvieron ninguna oposición, al menos no como se esperaba, ¿verdad? Entonces fue una tragedia, fue algo terrible, pero describe cómo se veía la tierra en ese tiempo. Bueno, pues al estar cerca de Capernaum, es indudable que el Señor recorrió esta área con frecuencia, porque vemos que el texto dice que le reconocieron y que de allí tuvieron lugar muchos de sus milagros. Mateo 14:34 es nuestro texto paralelo, ¿verdad? Y bueno, pues dentro de los datos curiosos que encontré, el nombre árabe del lugar es Guweir o something like that, no sé árabe, pero Guweir es la palabra que encontré. Entonces, toma en cuenta que después de estar en la oscuridad de este desastre, que parecía que sus discípulos se ahogarían, que sus discípulos morirían a la mitad del mar cuando iban un par de millas de donde se encontraban, ¿verdad? Al llegar la luz del día se encuentran ya en esta llanura que te acabo de describir, Genesaret, que está al sur de Capernaum. Y bueno, aunque Jesús fue rechazado por los de su propio pueblo en Nazaret, ¿verdad? Y por otros, ¿verdad? El siervo, nuestro Señor Jesús, siguió siendo fiel, ¿verdad? Al llamado que su Padre le ha indicado, a lo que el Padre le ha enviado a hacer. Siguió siendo fiel en su benignidad, cumpliendo con su obra, ¿verdad? De buscar y de salvar a todos los que se habían perdido. Si te fijas, hasta ahora la mayor parte de su ministerio,
está siendo enfocado en el área de Galilea. Hasta ahora hemos estado hablando Galilea, Galilea, Galilea y todas las cosas que han sucedido en el área de Galilea. Y es donde encontramos una gran cantidad de personas enfermas, gran cantidad de personas con necesidad, ¿verdad? De un sinfín de enfermedades endemoniadas, aisladas por múltiples razones, por razones personales, razones, por ejemplo, en el caso de Leví, ¿verdad? Pues sus únicas amistades eran más pecadores que la gente rechazaba. Y eso de alguna manera, pues sí te encuentras rodeado por cuates, por amistades, pero también te sientes solo, te sientes rechazado. Aunque estés rodeado de muchas personas, hay esa soledad, estás rodeado con mucha gente, pero en tu corazón está esa amargura, esa necesidad de ser aceptado, ¿verdad? Y es donde Jesús llama a Leví en el área también. Pero hay personas que su enfermedad física los aislaba demasiado, ¿verdad? Como la lepra, por ejemplo, las únicas personas con las que podían juntarse con más leprosos, pero de todas maneras eso no ayudaba en mucho, ¿verdad? Las emociones están por los suelos. Personas que la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? No podía ni estar con su familia, etcétera, etcétera. Entonces había muchas personas aisladas y por muchas razones. Entonces esta región es menospreciada por los líderes religiosos, ¿verdad? Que se localizan en el área de Jerusalén. Los menosprecian. Bueno, pero no tienen misericordia con ninguno de ellos, ¿verdad? Les obligan a seguir sus tradiciones primero. Entonces, Jesús vino a buscar a los pecadores, no a los que se creen justos. Y eso es un mensaje para ti y para mí, ¿verdad? Pensamos que la llevamos bien, pensamos que no hacemos mal a nadie, pensamos que no decimos groserías, pensamos que hacemos esto bien y aquello. Pero deberíamos de hacer un autoexamen, ¿verdad? Como este texto te lo leo así rápido. Dice, perdón, las vistas, pretextos nada más. Nos dice en el Pan Diario, ¿verdad? Nos dice rápido. Examinemos nuestra conducta, busquemos al Señor y volvamos a Él. Que es algo que aquí los judíos, los líderes religiosos no hicieron, no se detuvieron a detenerse a pensar en sí mismos como transgresores, sino que pensaban que ellos eran justos y que Dios necesitaba reconocerles su justicia. Pero Jesús no vino a buscarlos a ellos, vino a buscar a los que conocían que eran transgresores. Hace poco leí varias cartas que mi padre le envió a mi mamá durante la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en el norte de África y ella en los Estados Unidos. Mi papá, subteniente del ejército norteamericano, estaba encargado de censurar las cartas de los soldados para evitar que el enemigo se enterara de la información reservada. Fue cómico ver en el exterior de las cartas a su esposa un sello que decía, censurada por el sargento John Brannon. Él mismo había recortado partes de sus propias cartas. La autocensura es una buena idea para todos nosotros. Varias veces en la palabra de Dios, los escritores mencionan la importancia de observar minuciosamente o de observarnos minuciosamente para descubrir que no está bien, que no honra a Dios. Por ejemplo, el salmista oró, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si en mi camino y ve si hay en mí camino de perversidad. Esto es el Salmo 139, 23 y 24. Jeremías expresa, escudriñemos nuestros corazones o nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Lamentaciones 3:40. Y Pablo, por ejemplo, hablando de la condición de su corazón, al celebrarse la cena del Señor, dice, pruébese cada uno a sí mismo. 1 Corintios 11:28. Es un texto que citamos mucho. El Espíritu Santo puede ayudarnos a dejar todo aquello que no agrada a Dios. Por eso, antes de lanzarnos al mundo hoy, busquemos su ayuda para autoevaluarnos y volver a la comunión con el Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo procurarás hoy examinar tu salud espiritual? ¿Qué cosas deberías quitar para mejorar tu comunión con Dios? Eso es lo que el Pan Diario nos exhorta a hacer el día de hoy. Entonces vino Jesús a buscar a los pecadores, no a los que se creen que son justos, ¿verdad? Y ese es el área en el que está trabajando todos estos hombres y mujeres que tenían gran necesidad.
Entonces, en esta sección del Evangelio de Marcos vemos toda esa fe de todas estas personas, en toda esta región, en comparación con Nazaret, quienes le rechazaron. Aún con todos los beneficios de esa región que te acabo de leer, con las flores y los frutos y la región súper fértil y los manantiales y la belleza del lugar, había mucha gente con mucha necesidad. Y a veces que así estamos, ¿verdad? Tenemos todos los beneficios, tenemos carro, tenemos casa, tenemos aquello y tenemos licenciaturas y tenemos un trabajo, tenemos un negocio, tenemos todo, pero no podemos gozar ni de paz ni de salud. Y eso es un problema grave. Pero Jesús en su compasión sabe a dónde dirigirse y dirige también a sus discípulos, quienes todavía están pasmados, todavía tienen en su cabeza todos esos problemas para aceptar la identidad de Jesús y su poder. Todavía no pueden creer lo que han visto. Va más allá de las expectativas del Mesías que ellos esperaban. Entonces los trae junto con ellos, ¿verdad? Y hay veces que a ti y a mí nos pasa lo mismo. No aceptamos quién es Jesús porque sus obras van más allá de nuestra imaginación, van más allá de nuestra vista, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando. Entonces, en comparación con Nazaret, te decía, y otras ciudades como las que Jesús menciona en Mateo y Lucas 11:21 y 10:13 respectivamente, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ¿verdad? Porque si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sidón y Tiro, de hace mucho tiempo se habrían arrepentido en Cilicio, ¿verdad? Entonces, Nazaret era una de las ciudades que inclusive, ¿verdad? Lo quisieron aventar de un precipicio. Acá en Genezaret la gente le reconoció, sabían quién era, le habían visto antes y no tenían ninguna duda de su identidad. Entonces le recibieron, le aceptaron. Y bueno, pues la noticia de que él se encontraba en esa región provocó que se corriera la voz rápidamente. Y tú y yo deberíamos estar haciendo lo mismo, ¿verdad? Cuando reconocemos quién es nuestro Señor, quién es Jesucristo, pues deberíamos de reconocerle y provocar bueno, hacerle conocer, hacerle famoso, eso es lo que quise decir. Darle a conocer a otras personas rápidamente con esa necesidad, ¿verdad? Con esa intensidad, con esa pasión que esta gente vio al saber quién era Jesús. Y tú y yo a veces pensamos que sabemos quién es Jesús, pero dejamos de testificar, dejamos de hablar a otras personas acerca de Él, porque quizá Él no es nuestra pasión, Él no es el centro de nuestras vidas. Y bueno, pues seríamos más como la gente de Nazaret. Vamos a hacer una comparación. En el caso de Nazaret, pues ellos no creían quién era Jesús. E hice unas columnas comparando Genezaret y Nazaret, ¿verdad? Al principio del capítulo 6 lo encuentras en Nazaret y vemos que todos ellos tenían, si no todos ellos, dice que la incredulidad era tanto que él no pudo hacer muchos milagros, excepto algunos a los que él impuso las manos y les dio salud. Algunos. Entonces, si son algunos, pues la mayoría del pueblo no creyó. Y no creyó porque habían visto a Jesús desde chiquito, le conocían, sabían cómo corría, cómo se reía, con quién se juntaba, cada cuando salía a trabajar con su papá, lo que su papá le enseñó, lo que su papá y su mamá le enseñaban, sus hermanos, los nombres de sus hermanos, los nombres de sus hermanas. Entonces se familiarizaron tanto con él que no aceptaron quién era. Entonces tú y yo podemos haber pasado años pensando quién es Jesús y no aceptar quién es. Entonces ellos le recibieron porque le conocían de toda la vida, no porque aceptaban su autoridad. Viene también acompañado por sus discípulos, quienes a ese momento todavía no han visto todo lo que Jesús es capaz. En ese momento todavía no han salido de gira, no han sido enviados de dos en dos, ¿verdad? Pero después de esa visita a Nazaret es cuando Jesús les empieza a enviar de dos en dos. Y pues al regresar pues da noticias de todo lo que hicieron y todo lo que dijeron. Pero aquí en Nazaret comienza esos sucesos. Entonces viene acompañado por sus discípulos y la gente pues ve que no viene solo. Enseñó en su sinagoga y la gente le oyó, pero no creyó lo que estaba diciendo, sino que le menospreciaron,
¿verdad? Toda su enseñanza le menospreciaron en su persona, menospreciaron su identidad, menospreciaron lo que él hacía. Al contrario, se escandalizaban de él, ¿verdad? Se ofendieron por lo que él decía. Entonces Jesús no pudo realizar ningún milagro ahí, ¿verdad? Excepto por algunos a quienes les impuso las manos y se burlaban de él, se burlaban de su familia, se burlaron de todo lo que él hacía. Y ya te decía que en alguna ocasión también quisieron empujarle desde una cumbre de la montaña para despeñarle. Entonces Jesús se maravilló por su incredulidad. Y esa es la posición que tú y yo podríamos estar sosteniendo el día de hoy. Porque a diferencia de Genezaret, al final del capítulo 6, ¿verdad? Le reciben gustosos, le reconocen quién es él, ¿verdad? Porque sabían de qué era capaz de hacer, capaz de decir, y lo divulgaron la noticia tan rápido que Jesús se encontraba en la región, tan rápido que trajeron todos los enfermos que pudieron, le rogaban, ¿verdad? Le rogaban que les dejara tocar, aunque sea el borde de su manto. Y los que le tocaron, ¿verdad? Porque eso implica que quizá algunos no pudieron tocarle. Entonces imagínate la cantidad de gente que había en las plazas, en las aldeas, en las ciudades, en los campos, ¿verdad? Llenos de enfermos. Pues esto me sorprende, una región tan hermosa, llena de gente enferma. Entonces pudo haber sido un juicio contra la nación, ¿verdad? Por su incredulidad, por su falta de amor a Dios, por esos 400 años, ¿verdad? Donde Dios abandona a Israel a su suerte, básicamente, a sus enemigos, pero no en el sentido de olvidarse de ellos para siempre, sino que ocupa todo esto para juicio, pero también para demostrar el poder de Jesús, porque Jesús no vino solo a predicar con palabras, sino con poder, y ese es el poder que se manifiesta ahí. Todas esas personas que esperaban a su Mesías, ¿verdad? Vemos que Jesús está cumpliendo todas esas profecías, porque a eso vino, a liberar y dar salud a los enfermos también, pero sobre todo a salvar a su pueblo. Y aquí vemos que todas estas personas pues eran sanadas. Y ahí, bueno, dice los que le tocaron, implicando también para mí que no todos pudieron hacerlo, pues los que le tocaron fueron sanados. Y recorrió toda la región, todas las aldeas, todas las ciudades, todos los campos, y estaban llenos de enfermos, ¿verdad? Esperando a Jesús, porque los ponían en plazas. La gente que podía moverse los traían en camillas, ¿verdad? Y les ponían en las plazas para que al pasar Jesús pudieran esta vez ser sanos. No se sabe por lo que implica en el texto, que ya le conocían, sabían quién era. No sabemos cuántas veces atentaron tocar a Jesús, ¿verdad? O acercarse a Jesús por el tipo de enfermedades que tenían. No podían moverse porque les traían en camillas. Entonces los pusieron en las plazas para que al pasar Jesús ellos pudieran ser sanos. Entonces recorrió toda aquella región, y esto les deja ejemplo a todos sus discípulos, a ti y a mí, que somos discípulos, somos seguidores de Cristo, ¿verdad? De todo el ministerio que está adelante. Vemos que nuestro Señor pues es interrumpido en sus oraciones por muchas razones, ha sido interrumpido durante el descanso por muchas razones, sus descansos, es interrumpido hasta para comer. Y tú y yo a veces nos ponemos así delicados cuando este tipo de cosas suceden, ¿verdad? Y somos interrumpidos. Y ese es el corazón que me gustaría tener, ¿verdad? Que a pesar de las interrupciones, a pesar del mucho trabajo que se requiere, ¿verdad? Hacerlo con el corazón como el Señor lo está haciendo. Entonces, negativamente, tú y yo podemos haber estado con Jesús por muy largo tiempo, o ser religiosos básicamente, y aún así rechazar su enseñanza, rechazar su autoridad, rechazar su persona, porque estamos tan familiarizados que ya se nos hizo callo en nuestro corazón, ya no sentimos nada, ya solamente lo hacemos por religiosidad, por actividad, pero no hay una relación personal con Cristo. Y eso es por eso que debemos de parar y autoanalizar qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo verdaderamente en el nombre de Cristo o en nuestras fuerzas. Creer que nosotros nos sujetamos a Él a nuestra manera, pues solamente demuestra que
somos vacíos, que estamos haciendo las cosas a nuestra manera. El no reconocer su poder, por ejemplo, y su autoridad, ¿verdad? Pues demuestran que somos rebeldes, que somos necios, que inclusive somos negligentes. Eso lleva, ¿verdad?, a que sigamos siendo incrédulos, que sigamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos lleva ciertamente a una indiferencia, ya no sentimos nada, ya algunos quizás renuncian, algunos otros quizás se mantienen, pero indiferentes al resto de los asuntos de Dios. No discipulamos, no memorizamos la palabra de Dios, no compartimos, pero de alguna manera sentimos que necesitamos seguir haciendo nuestras actividades, quizá para sentirnos bien, para deshacernos de ese sentimiento de culpa. Aceptamos la enseñanza que más nos agrada cuando alguien nos habla de la palabra de Dios. Buscamos esos textos que nos hablen de los ángeles, buscamos esos textos que nos hablen del futuro y de lo bonito del cielo y de la paz que se gozará ahí, y bueno, de textos que son tus favoritos, ¿verdad? Para sentirte animado, para sentirte bien contigo mismo, pero rehusas, ¿verdad?, hacer los verdaderos cambios que se requieren en tu vida. Rehusamos escuchar esos textos que nos hablan de nuestro pecado. Rehusamos escuchar esos textos o sermones que nos instan a dejar nuestro estilo de vida para buscar el estilo de vida que Jesús, ¿verdad?, y nuestro Padre Celestial demandan. Entonces no queremos hacer esos cambios. Y eso pues es muy parecido a lo que la gente de Nazaret hicieron. Entonces deseamos ignorar el resto de las escrituras para nuestra propia satisfacción. En el caso de la gente de Genezaret, también podemos ver el ejemplo de que pudieron reconocerle, sabían de qué era capaz. Y tú y yo deberíamos de tener esa actitud, deberíamos a esta altura del partido, ¿verdad?, poder reconocer a Jesús a través de las escrituras, de saber de su poder, arrodillarnos delante de Él, humillarnos por lo que Él es, que es Dios. Y por lo tanto, como hicieron la gente de Genezaret, debemos aceptar su autoridad para nuestras vidas en todos sentidos, en finanzas, en entretenimiento, en descanso, en bienes, en todo lo que tenemos, ¿verdad? Tiempo, salud, dinero, familia, amistades, trabajo, todo. Deberíamos aceptar su autoridad si es que, ¿verdad?, hemos reconocido a Jesús. Y obviamente pues creer que Él tiene poder, ¿verdad?, para compadecerse de nosotros, tiene poder para suplir nuestras necesidades, que tiene poder para compadecerse de nosotros. Debemos reconocer también nuestras limitaciones, debemos reconocer que somos transgresores, debemos reconocer que hay una espiritualidad quebrantada cuando estamos separados de Él. Él mismo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces hacer esa pausa en tu vida es necesaria. Es necesaria para poder reconocer esa condición espiritual, si es que estás en esa situación. Si tú estás firme, ¿verdad?, si tú crees que estás firme, pues la palabra de Dios te insta a revisar si verdaderamente estás firme para que no caigas. Si tú vives una vida cristiana por tu cuenta, ¿verdad?, pues no es lo que Jesús intentó, no es lo que Jesús quiere, no es lo que Jesús estableció para su iglesia. La iglesia, aunque eres parte de la iglesia, pero si lo haces a tu manera, a tu gusto, pues de alguna manera estás diciéndole a Jesús, no a tu manera, sí a mi propia manera. Entonces no reconoces esa condición espiritual, porque Jesús está estableciendo un cuerpo. Un cuerpo no se divide en partecitas, ¿verdad?, sino que se mantiene junto, unido. Y debemos humillarnos delante de Él, así como la gente de Genezaret. Ellos le rogaban, ellos sabían quién era Él y le pedían, ¿verdad?, con prontitud. Vinieron a Él y con prontitud y esperanza, ¿verdad?, le rogaban. Le rogaban con fe, le rogaban con humildad, que les permitiera, aunque sea tocarle,
para ser restaurados. Y esa es la actitud que Dios espera de ti y de mí. Perdón, la voz de las mañanas. Entonces rogar es algo que tú y yo quizá no estamos acostumbrados a rogar. No nos gusta rogar a nadie. Y eso habla de nuestra petulencia, eso habla de nuestro orgullo, y no estamos dispuestos a humillarnos. Pero si no podemos hacer eso, no podemos recibir restauración, ¿verdad? Esa es actitud que debemos de aprender de la gente de Genezaret, que con alegría, que con gozo le recibieron y le rogaban, ¿verdad? Así tú y yo recibamos a Jesús cada mañana, cada día, ¿verdad? Rogándole que nos permita permanecer cerca de Él, que nos enseñe, que nos guíe, que nos restaure. Pero si sigues tus propias pasiones, si sigues tu religiosidad, ¿verdad? Porque muchos podemos caer en eso y perder de vista a Jesús, pues nos llegaremos a ser ciegos espiritualmente. Y bueno, pues hay un texto en los evangelios que advierte, ¿verdad?, acerca de ello. Muchos dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre bla, bla, bla. Y Jesús les responderá: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, por eso es importante hoy autoexaminarnos en dónde estamos parados, ¿verdad? Que Dios nos permita ser restaurados. Y entonces seguirle en todo lo que hacemos, como hicieron sus primeros discípulos, ¿verdad? A pesar de sus terrores, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus dudas, ellos siguieron, a pesar de su embotamiento en el cerebro, ¿verdad? Siguieron adelante y fueron testigos fieles de su amor. Y eso es lo que tú y yo somos llamados a ser, testigos fieles del Señor. Entonces, considera este texto, considera lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y tengamos esa actitud de humildad. Cuidémonos de no ser como la gente de Nazaret, petulantes, pensando que ya conocemos a Cristo y que no hay nadie que nos pueda enseñar y que ya todos lo sabemos. Entonces quizás es tiempo de hacer un autoanálisis. Quizás estás enfermo espiritualmente y quizás no te has dado cuenta. Y si reconoces que tienes un problema grave de pecado, pues acuérdate que es Jesús el que inicia la búsqueda. Es el que te sale a buscar, el que sale a sanarte. Pero si tú rechazas su ayuda, pues Él no va a hacer nada por ti. Entonces seamos humildes y aprendamos de esta lección para el día de hoy. No solamente el día de hoy, sino para el resto de nuestros días. Entonces que te sirva, que me sirva a mí también, ¿verdad? Como Marcos está estableciendo quién es Jesucristo, como Marcos nos presenta a este siervo compasivo, que también se apiada de ti, se apiada de mí y no ha dejado de vernos, no ha dejado de ayudarnos. Entonces Dios te bendiga, que tengas una excelente mañana.